En la tormenta mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me dejará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Todo, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En maravillas tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Qué maravillas, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Qué maravillas, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirá, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Gracias Dios, porque tú lo haces bien, lo sacas de la tormenta. Buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Es un grato placer poder estar compartiendo con ustedes hoy
acerca de las Escrituras. A cada uno de los que están conectados a esta hora, le damos gracias al Señor por haber puesto en sus corazones la decisión de poder conectarse con nosotros. Y a aquellos que están por primera vez como invitados, es un alto honor para nosotros el hecho de poder llegar hasta donde ustedes y a través de estos medios y poder compartir con ustedes algo de las Escrituras, un tema muy importante como es el hecho de el discipulado. Y el tema que vamos a compartir en esta noche de hoy es: un discípulo tiene prioridades. Y antes de hablar de esas prioridades, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Acompáñenme a orar. Señor, te agradecemos por tu infinita bondad, por tu gran amor, por permitirnos, Señor, llegar a una audiencia tan especial como la que hoy tenemos, conectados a través del internet, Señor. Gracias porque a través de este medio podemos llevar y anunciar las buenas nuevas de salvación a las personas, Señor, a esas personas que tú amas, Dios, con infinito amor, Dios, por la cual tú te hiciste hombre y decidiste morir en una cruz para salvarnos, Dios, de una eternidad alejados de ti. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, antes de hablar de las prioridades de un discípulo, tenemos que saber quién es un discípulo. Y podemos decir que un discípulo es un aprendiz o estudiante que memoriza las palabras, las acciones e imita el estilo de vida de su maestro en preparación para enseñar a otros. Ya en los años 320 antes de Cristo, la historia habla de un famoso filósofo conocido como Aristóteles, quien a los 17 años marcha con rumbo a Atenas para ponerse bajo la tutela de un hombre excepcional llamado Platón, quien a su vez era discípulo de Sócrates. Estos tres filósofos de origen griego establecieron escuelas de enseñanza de diferentes ciencias en ese tiempo. Y a Aristóteles fue alumno de Platón por más de 20 años, y a él se le encomendó la educación de Alejandro Magno, el gran conquistador, por encargo de su padre Filipo II, quien era un monarca griego en ese tiempo. Pero pensando en lo que nos compete hoy a nosotros, vemos a Jesús, el Hijo de Dios, quien al iniciar su ministerio, en la cual invirtió alrededor de 3 años, en la vida de 12 personas que estaban incluidos dentro de sus seguidores, fueron escogidos y pasaron a ser discípulos. Estos 12 hombres convivieron con Jesús las 24 horas del día. Donde Jesús se movía, ellos iban junto con su maestro, dormían en el mismo lugar, comían el mismo tipo de alimento. Vieron a Jesús por 3 años haciendo grandes milagros, sanando enfermos. Y cada detalle de lo que Jesús hacía se iba replicando en la vida de ellos. Ahora,
Jesús en Lucas 14:26 le enseña a sus discípulos el orden de prioridades que deben de establecer en cuanto a su relación con las personas que los rodean, con sus círculos más cercanos, con sus amigos, con sus compañeros de oficios. Vamos a leer lo que dice Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mis discípulos. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si se acuerdan, Héctor Galeas estuvo compartiendo también acerca de este versículo. Y hizo énfasis en una situación. No es que Jesús nos está diciendo que aborrezcamos a nuestras familias, a nuestros amigos, sino que realmente Jesús aquí está enseñándonos y enseñándole y estableciéndole a sus seguidores cuál era el orden de prioridades en cuanto a sus relaciones con las personas. Entonces, una de las prioridades que Jesús le establece, siendo, podríamos decir, la primera, es que debían de amarlo a Él sobre su padre, su madre, su esposa, sus hermanos, a Él en primer lugar. Entonces, el discípulo, o mejor dicho, ese seguidor, debería de considerar, antes de decirle a Jesús, sí, yo quiero ser tu discípulo, debería de considerar y tomar la decisión de amar a Jesús en primer lugar. Luego, en segundo lugar, a sus padres o a su madre o a su esposa o sus hijos. Entonces, él estaría caminando en la corrección directa al establecer esas prioridades. Y una tercera prioridad era someterse voluntariamente a la autoridad de Jesús, ¿verdad? Ahora, si vemos en la práctica cómo estas prioridades se podían llevar a la práctica, vamos a ver la primera. Vamos a hablar acerca de cómo yo puedo amar en la práctica a Jesús. En primer lugar, siendo obedientes a sus mandamientos. En Juan 14:15, Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos decir que amamos a Jesús e ignoramos los mandamientos de Él. Y vamos a ver que antes de que Él asciende, nos da uno de ellos. Y queremos enfatizar el hecho de que los discípulos, sus seguidores, amarían a Jesús al tomar en serio lo que dice Mateo 28, 18 y 20, más conocido como la Gran Comisión, donde Jesús les dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a otros y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, hay tres maneras como Jesús le está diciendo y nos está enseñando a nosotros que podemos hacer discípulos de otros. Uno, primero es yendo a donde ellos, buscarlos. Segundo lugar, una vez que le hemos compartido la buena noticia de salvación y la reciben,
debemos de bautizarlos. Esa es la segunda forma como podemos ser discípulos. La tercera forma es enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Ahora, ¿cómo vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a poder transmitir todas esas enseñanzas? Esa es la segunda forma cómo podemos en la práctica amar a Jesús. Y es pasando tiempos con Él a través de la oración y el estudio de la Biblia. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo no puedo hablar de una persona, no puedo hablar de Jesucristo si yo no le conozco. Para dar testimonio a otras personas de Jesús, yo debo de pasar tiempo en la oración y en el estudio de la palabra. Debe ser prioridad para un discípulo la oración y el estudio de las Escrituras. Juan 15:7 también nos dice que si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios, a través de la Escritura, nos dice que de la manera como podemos permanecer en Él y las palabras y sus palabras en nosotros es permaneciendo en nosotros en Él. Y entonces nos dice, hey, mire, si ustedes hacen eso, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Estas son formas como poder amar en la práctica de Jesús. Amando, obedeciendo sus mandamientos y pasando tiempo con Él a través de la oración y el estudio de las Escrituras. Ahora, ¿cómo yo amo a mi prójimo? Una forma práctica es al compartirle el Evangelio. La segunda es a través del discipulado. Y la tercera forma es al proveer para sus necesidades. No puedo decir que amo a mi prójimo si yo no le comparto las buenas noticias de salvación. Si yo sé que esa familia, ese familiar, ese amigo, ese compañero de trabajo no ha aceptado a Jesucristo, yo sé que esa persona va a pasar su eternidad separado de Dios. Y si no le comparto el Evangelio, no lo amo. Entonces, una forma de amar a mi prójimo es compartiéndole el Evangelio. Luego, si la persona recibe a Jesús como Salvador, yo debo de invertir tiempo, debo invertir recursos y debo de enseñarle las cosas que yo he aprendido de Jesús para discipularlo a Él. Y cuando yo proveo para sus necesidades, como sucedió en el libro de los Hechos 2:45, que dice que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Creo que como iglesia y como seguidores de Jesucristo, en medio de esta pandemia hemos tenido la oportunidad de demostrarle a hermanos el amor que le hemos tenido al proveer para sus necesidades, tanto a través de la oración, a través de palabras de ánimo, de exhortación, de proveer de medicina a algunos, proveer de alimentos a otros, proveer de ropa a otros. Creo que hemos tenido ese gran privilegio y esa es una forma práctica de amar a nuestro prójimo. La tercera prioridad de un discípulo es someterse a Jesús. Hablamos entonces de una completa sumisión a la autoridad de Jesucristo. Ahora, ¿cómo yo muestro mi sumisión? Al seguirle. La primera forma es siguiéndolo. Mateo 4:19-20 dice que Jesús le dijo a sus seguidores:
vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, fueron obedientes, dejaron todo lo que estaban haciendo y le dieron suma importancia al llamado que Jesucristo les hizo en ese momento. Dejaron sus redes y siguieron a Jesús y se convirtieron en pescadores de hombres. En Mateo 16:24 nos habla de otra forma, de una segunda forma, como yo me sujeto y me muestro sumiso a Jesús. Y es al sustituir mis planes por los de Él. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese. Observemos la palabra negarse a sí mismo. Cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos, es cuando nosotros sustituimos todos esos planes que hemos tenido y hacemos los planes de Jesús, los ponemos en primer lugar. Le damos prioridad a ellos. Y cuando nosotros nos decidimos a poner en primer lugar los planes del Señor, a hacer su voluntad, el Señor se encarga de los nuestros también, ¿verdad? Así que todo esto implica una negación y una muerte al yo personal. Ya que rendimos todos nuestros derechos y los ponemos a disposición de Jesús. Entonces, como una forma de aplicación, cuando nosotros ordenamos nuestras prioridades, hacemos de la gran comisión, de ese mandamiento que Jesús nos dio, como una máxima prioridad para nuestras vidas. Acompáñenme a orar. Señor, te rogamos, Padre, que a través de tu palabra, nosotros, a través del estudio de tu palabra, del conocer cuál es tu voluntad, nosotros decidamos vivir conforme a esa voluntad. Y es el hecho de ponerte a ti en primer lugar como máxima prioridad, el ir y compartir el Evangelio a otros, haciéndolos tus discípulos y sujetándonos a tu autoridad. Ayúdanos a morir a nosotros cada día y a ponerte a ti y tus planes, tu causa en primer lugar en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengan muy buenas noches cada uno de ustedes y que Dios les bendiga.